No puedo creer que nos hayan negado el trasplante otra vez. Sofía se está muriendo. ¿Qué voy a hacer? La voz de Carmen se quebró en un sollozo ahogado. Un sonido frágil y desesperado que resonó con una crudeza brutal contra el mármol pulido y silencioso del lujoso pasillo del hotel. Sostenía el teléfono con una mano que temblaba sin control, mientras la otra se apretaba con fuerza contra su pecho, un gesto inútil para intentar contener el dolor inmenso que amenazaba con desbordarla y hacerla pedazos allí mismo. A su alrededor, el mundo seguía su curso con una indiferencia hiriente. Huéspedes elegantes, envueltos en abrigos de diseño y nubes de perfumes caros, pasaban a su lado sin dedicarle una sola mirada, ajenos por completo a la mujer del uniforme azul, una figura casi invisible en aquel escenario de opulencia y poder. Pero alguien sí la escuchó. Alejandro Ferrer, un millonario acostumbrado al silencio de las suites presidenciales y al murmullo de las negociaciones de alto nivel, se detuvo en seco. El grito de angustia de Carmen había atravesado la burbuja de su existencia privilegiada, golpeándolo con una fuerza completamente inesperada. Se quedó inmóvil, observándola desde la distancia, con el ceño fruncido. La pureza de su sufrimiento, tan desnudo en aquel entorno artificialmente perfecto, le pareció una disonancia insoportable. Él, que podía comprar casi cualquier cosa, se encontró de repente frente a una pobreza que el dinero no podía solucionar con un simple gesto. Era la miseria de un alma rota, la agonía de una esperanza que se extinguía. El contraste entre ambos era brutal, una imagen casi obscena de la desigualdad del mundo. Alejandro vestía un traje a medida de miles de euros, una pieza de sastrería impecable, y sus zapatos italianos de cuero brillante reflejaban las luces doradas de las opulentas lámparas de araña que colgaban del techo. Carmen, por otro lado, llevaba un uniforme gastado por los lavados, un delantal blanco con una pequeña mancha R, y unos zapatos de goma que gritaban en silencio sobre las incontables horas que pasaba de pie. Sus manos, enrojecidas y curtidas por los químicos de limpieza, eran el testimonio de su lucha diaria. Un marcado contraste con la delicadeza de los jarrones de porcelana que adornaban las consolas de caoba del pasillo. Él representaba el poder, el éxito, un universo donde los problemas se resolvían con una llamada telefónica o una transferencia bancaria. Ella encarnaba la lucha invisible, el esfuerzo anónimo de quienes sostienen ese mundo de lujo con su trabajo incansable y mal pagado. Alejandro sintió una punzada de algo que se parecía a la vergüenza, una emoción que rara vez experimentaba en su vida controlada. Se dio cuenta de que vivía en una realidad paralela, tan alejada de la de aquella mujer que parecían habitar planetas distintos. Sin embargo, en ese preciso instante, sus órbitas habían colisionado de forma violenta y definitiva. La vio secarse las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recomponerse con una dignidad conmovedora. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Carmen colgó el teléfono y respiró hondo, un suspiro tembloroso que no logró calmar la agitación de su cuerpo. Se sentía expuesta, frágil, odiaba mostrar su debilidad, y mucho más en su lugar de trabajo, donde la discreción era una regla no escrita para sobrevivir. Levantó la vista y sus ojos, enrojecidos e hinchados por el llanto, se encontraron con los de Alejandro. El pánico la invadió como una ola de agua helada. ¿Me habrá escuchado? Le dirá algo a mi supervisor, pensó, aterrada. Un despido era lo último que podía permitirse en ese momento. Se apresuró a enderezarse, alisando su delantal con un gesto nervioso, preparándose para seguir con sus tareas como si nada hubiera pasado, como si su mundo no se estuviera desmoronando. Pero Alejandro dio un paso hacia ella, con una expresión de genuina preocupación en el rostro. «Disculpe, señora», dijo con voz suave, eligiendo sus palabras con cuidado para no asustarla. No pude evitar oírla. ¿Se encuentra usted bien? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Las palabras eran amables, pero para Carmen sonaron como una alarma de incendio. La ayuda de los ricos, según su experiencia, siempre venía con un precio, con una condescendencia que la hería más que la indiferencia. ¿Estoy bien? Sí, perfectamente, mintió ella, su voz sonando más dura y cortante de lo que pretendía. Gracias por su preocupación, pero no necesito nada. Ahora, si me disculpa, tengo mucho trabajo que hacer,
Por favor, espere, insistió Alejandro, su tono aún calmado pero ahora con un matiz de firmeza que era difícil de ignorar. Sé que no soy nadie para entrometerme en sus asuntos, pero lo que escuché sonaba terriblemente grave. No quiero ofenderla, de verdad. Solo quiero entender. A veces, hablar con un extraño puede aliviar un poco la carga. Carmen se detuvo pero no se giró para mirarlo. Su espalda estaba rígida, una muralla de orgullo y desconfianza, construida a lo largo de años de penurias. Usted no entiende nada, replicó con una amargura que no pudo reprimir. ¿Qué podría saber un hombre como usted de los problemas de la gente como yo? Para ustedes todo es fácil. Un problema se soluciona con un cheque, con una llamada. Mi vida no funciona así. Sentía la rabia bullendo bajo su piel, una rabia impotente contra el sistema, contra la injusticia, contra la mala suerte que parecía perseguirla sin descanso. Cada palabra de aquel hombre, por muy bien intencionada que fuera, le recordaba la enorme brecha que los separaba. Él vivía en la cima del mundo, mientras ella luchaba desesperadamente por no ahogarse en el fondo. No necesito su lástima ni su caridad, añadió, esta vez girándose para enfrentarlo, sus ojos lanzando chispas de desafío. Puedo arreglármelas sola. Siempre lo he hecho. No es lástima lo que le ofrezco, señora. Es respeto, contestó él, sin retroceder un centímetro ante su hostilidad, su mirada firme y clara. Respeto por la fuerza que demuestra al enfrentarse a algo tan doloroso. No pretendo entender su vida, tiene razón. Eso sería arrogante por mi parte. Pero sí sé reconocer el sufrimiento cuando lo veo. Y usted está sufriendo enormemente. Sus palabras la desarmaron por completo. No esperaba esa respuesta. Estaba acostumbrada al desprecio, o a la compasión vacía, no a una declaración de respeto tan directa. Aún así, la desconfianza era un hábito profundamente arraigado, un escudo forjado en el fuego de la decepción. ¿Y qué piensa hacer? ¿Darme una limosna para calmar su conciencia antes de volver a su suite de lujo?, espetó, poniendo a prueba sus intenciones, buscando la trampa. Guárdese su dinero. No lo necesito. No he mencionado el dinero en ningún momento, replicó Alejandro con una paciencia infinita. A veces, la ayuda no es económica. Es una conexión, un consejo, una puerta que alguien puede abrir en un momento crucial. Mi nombre es Alejandro Ferrer. Y me gustaría saber el suyo. La miró directamente a los ojos, transmitiendo una sinceridad que a Carmen le costaba ignorar. Se produjo un silencio tenso en el pasillo, un momento suspendido en el tiempo. Me llamo Carmen, dijo finalmente en un susurro, el sonido apenas audible, una concesión mínima que representaba una grieta en su armadura. Alejandro asintió lentamente, como si estuviera manejando un objeto precioso y frágil. Carmen, repitió él probando el nombre. Escuché que mencionaba un trasplante. Y a alguien llamado Sofía. Al oír el nombre de su nieta, el rostro de Carmen se contrajo de dolor. Toda la dureza que había intentado proyectar se desvaneció en un instante, dejando al descubierto a una abuela aterrorizada y rota. Los ojos se le llenaron de lágrimas de nuevo, y esta vez no luchó por contenerlas. Sofía es mi nieta, explicó, su voz quebrada por la emoción. Tiene solo 8 años, y se está muriendo. Sus riñones están fallando. Necesita un trasplante con urgencia, pero el hospital nos lo niega una y otra vez. Dicen que no somos candidatos, que hay protocolos, excusas vacías. La verdad es que no tenemos el dinero para pagar lo que ellos piden sin decirlo abiertamente. La confesión salió de sus labios como un torrente, liberando una presión que la había estado asfixiando durante meses. Contárselo a un completo extraño era extrañamente liberador. Él no la juzgaba, no le daba falsas esperanzas. Simplemente escuchaba, con una atención que la hacía sentir vista y escuchada por primera vez en mucho tiempo. No sé qué más hacer, continuó Carmen, secándose una lágrima rebelde con el dorso de la mano áspera. He trabajado en 2 empleos hasta el agotamiento, he pedido préstamos que no sé cómo pagaré, he vendido las pocas joyas que tenía de mi madre, cada recuerdo. Pero nunca es suficiente. El director del hospital, el Dr. Vargas, nos recibe con una sonrisa de anuncio y nos despide con una negativa envuelta en palabras amables. Habla de procedimientos de vanguardia, de costes operativos, de listas de espera.
palabras bonitas para decirnos que la vida de mi nieta tiene un precio que no podemos pagar. Doctor Armando Vargas, del Hospital Esperanza, repitió Alejandro para sí mismo, su voz baja y concentrada, grabando el nombre en su memoria. ¿Por qué os lo niega exactamente? ¿Cuál es la razón oficial que os da? Carmen soltó una risa amarga, sin alegría. La razón oficial cambia cada vez. Primero fue que el seguro no cubría un tratamiento tan exclusivo. Luego, que necesitábamos el pago completo por adelantado, una cifra astronómica. La última vez, simplemente dijeron que el comité había evaluado el caso, y que había otros pacientes con mayor prioridad. ¿Prioridad? ¿Qué prioridad puede haber por encima de la vida de una niña de 8 años que se apaga día a día? No, dijo Alejandro con una convicción tan rotunda que la sorprendió. No te vas a rendir. Y no vas a estar sola en esto. Su cambio del formal usted al familiar tú, creó un puente instantáneo entre ellos, una declaración de alianza que le erizó la piel. Carmen lo miró, confundida y con un atisbo de esperanza. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que voy a ayudarte, afirmó él, su expresión seria y decidida. Tengo recursos. Tengo contactos. Si ese doctor está haciendo algo ilegal o inmoral, lo descubriremos. Y si es solo una cuestión de dinero, entonces ese problema deja de existir a partir de ahora. La seguridad con la que hablaba era casi arrogante, pero en ese momento, era exactamente lo que Carmen necesitaba oír. Sin embargo, la duda, esa vieja compañera, persistía. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué?, preguntó ella con escepticismo, su voz apenas un murmullo. ¿Por qué haría algo así por una desconocida? Alejandro guardó silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Porque hace mucho tiempo que no veía algo tan real como tu dolor. Porque tengo una hija de la edad de Sofía, y porque nadie debería tener que suplicar por la vida de un ser querido. A veces los que tenemos el poder de cambiar las cosas tenemos la obligación de hacerlo. No lo entiendo. Usted no me conoce, no sabe nada de mí, insistió Carmen, su mente todavía luchando por procesar la surrealista situación. Era como si un ángel o un demonio hubiera irrumpido en su vida, alterando todas las reglas que ella conocía. Alejandro esbozó una leve sonrisa, la primera desde que se habían encontrado. Sé lo suficiente. Sé que eres una luchadora. Y sé que amas a tu nieta más que a nada en el mundo. Eso es todo lo que necesito saber por ahora. Sus ojos se desviaron hacia la muñeca de Carmen, donde un objeto modesto pero colorido llamó su atención. Era una simple pulsera de tela, hecha con hilos de diferentes colores trenzados de forma un poco torpe, como solo unas manos infantiles podrían hacerlo. El objeto contrastaba poderosamente con la dureza de la situación, un pequeño faro de inocencia en medio de la oscuridad más absoluta. La visión de ese pequeño adorno pareció afectar a Alejandro profundamente. Su expresión se suavizó, y una nueva capa de determinación se instaló en su mirada. Era un detalle minúsculo, pero para él, parecía tener un significado inmenso. Simbolizaba todo lo que estaba en juego: la fragilidad, el amor incondicional, y la vida de una niña que pendía de un hilo. ¿Y eso?, preguntó Alejandro, señalando suavemente su muñeca. Su voz era ahora casi un murmullo, cargado de una emoción inesperada. Carmen bajó la mirada hacia el objeto, y una oleada de ternura y dolor la recorrió. Se tocó la trenza de hilos con la punta de los dedos, un gesto casi reverencial, como si tocara algo sagrado. Me la hizo Sofía, explicó, su voz temblando. En el hospital, para que no me olvidara de ella mientras trabajaba. Dijo que era mágica. Que mientras la llevara puesta, ella estaría fuerte y sentiría mis abrazos. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, y cayó sobre el suelo de mármol. Aquel pequeño objeto era su ancla, su recordatorio constante de por qué luchaba cada día. Era el símbolo de su promesa a Sofía, una promesa de que nunca se rendiría, de que encontraría la manera de salvarla, costara lo que costara, aunque tuviera que mover el cielo y la tierra. Al ver la devoción con la que Carmen miraba el regalo de su nieta, Alejandro comprendió la verdadera dimensión de su lucha. No se trataba de dinero ni de burocracia. Se trataba de un amor tan poderoso que era capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo. Y en ese instante, tomó una decisión irrevocable.
Se había convertido en un participante activo. Carmen, escúchame con atención, dijo Alejandro, su tono ahora cargado de una autoridad tranquila y protectora. Necesito que confíes en mí. Sé que es mucho pedirle a una desconocida, pero no tenemos tiempo que perder. A partir de este preciso momento, no estás sola. La miró fijamente, buscando una señal de aceptación en sus ojos cansados. Carmen, conmovida hasta la médula por su repentino cambio de actitud y la seriedad de su promesa, asintió lentamente, sin palabras. La esperanza, esa emoción peligrosa, que había intentado suprimir con todas sus fuerzas, comenzó a florecer de nuevo en su pecho como una pequeña y tímida flor. ¿Qué va a hacer?, preguntó con un hilo de voz, apenas atreviéndose a creer. Lo primero es investigar a fondo a este doctor Vargas y al Hospital Esperanza, explicó él, su mente ya trabajando a toda velocidad, como un estratega ante un mapa de batalla. Algo no encaja en tu historia. Los hospitales, incluso los privados, tienen protocolos éticos muy estrictos. Negar un trasplante a una niña de forma repetida con excusas vagas, huele a corrupción. Necesito todos los documentos que tengas. Informes médicos, cartas de rechazo, cualquier cosa que hayas firmado o recibido. Su enfoque práctico fue un bálsamo para el caos emocional de Carmen. De repente, una voz aguda y desagradable los interrumpió como un latigazo. Carmen, ¿qué está haciendo aquí? Debería estar limpiando el ala oeste, y está molestando a un huésped. Era su supervisora, una mujer pequeña y estricta con una mirada permanentemente desaprobadora. La mujer miró a Carmen con severidad y luego a Alejandro con una sonrisa servil y empalagosa. Le pido 1000 disculpas, señor. Me aseguraré de que esta empleada no vuelva a importunarlo. No me está molestando en absoluto, intervino Alejandro con una frialdad cortante, su mirada clavada en la supervisora como 2 cuchillos de hielo. La señora y yo estábamos discutiendo un asunto privado muy importante. De hecho, le he pedido yo que se detuviera. La supervisora parpadeó, completamente confundida por el tono protector de Alejandro. No estaba acostumbrada a que los huéspedes defendieran al personal de limpieza. «Oh, yo». «Lo siento, señor, no lo sabía», tartamudeó, retrocediendo un paso. «Carmen, cuando termine su conversación, por favor, vuelva a su puesto». Lanzó una última mirada de advertencia a Carmen antes de marcharse a toda prisa por el pasillo. La humillación cayó sobre Carmen como un manto helado, un recordatorio brutal de su precaria posición en el mundo. Algo estaba a punto de romperse. «De acuerdo», dijo Carmen, su voz ahora más firme, contagiada por la seguridad de él y la rabia del encuentro con su jefa. «Confío en usted, Alejandro, confío en ti». La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Se sentía como si estuviera saltando desde un precipicio, sin saber si abajo había una red de seguridad o el vacío más profundo. Pero la alternativa, quedarse inmóvil mientras su nieta se consumía, era simplemente impensable. Alejandro le dio su número de teléfono personal y una dirección de correo electrónico. «Envíame todo lo que tengas esta misma noche». «Lo tengo todo en una carpeta en casa», respondió ella, sintiendo cómo la niebla de la desesperación comenzaba a disiparse. «Mañana por la mañana, mi equipo y yo nos reuniremos para analizarlo todo. Mantén tu teléfono cerca, te mantendré informada de cada avance». Le explicó que se quedaría en el hotel indefinidamente, hasta que el asunto de Sofía estuviera resuelto. Su compromiso era total. Para él, se había convertido en una misión personal, una forma de usar su inmensa fortuna para un propósito que realmente importaba, mucho más que cualquier fusión empresarial o acuerdo bursátil. Carmen lo escuchaba, asimilando la rapidez con la que su mundo estaba cambiando. Mientras Alejandro se alejaba para hacer una llamada importante, Carmen se quedó sola por un momento, apoyada contra la pared fría del pasillo. Miró su reflejo en el mármol brillante, una mujer cansada, con el uniforme de limpiadora, pero con una nueva luz de combate en los ojos, una luz de lucha. La desesperación no se había ido del todo, era una sombra persistente, pero ahora estaba acompañada por una determinación feroz y helada. Ya no se sentía como una víctima del sistema, sino como una guerrera a punto de entrar en batalla con un aliado inesperado y poderoso. El hotel, con su lujo silencioso y opresivo, ya no le parecía una prisión.
Ahora lo veía como el campo de batalla donde se había forjado la alianza más improbable. Los pasillos Q.E. antes representaban la distancia insalvable entre su mundo y el de los ricos. Ahora eran el escenario del comienzo de su revolución personal. Se ajustó el delantal, recogió su carrito de limpieza y continuó con su trabajo. Pero algo en ella había cambiado para siempre. Ya no caminaba con la cabeza gacha de quien se sabe invisible. Ahora, su paso era firme, su mirada decidida. Estaba luchando por el futuro de la persona que más amaba en el mundo. Esa noche, al llegar a su modesto apartamento, Carmen se sintió agotada hasta los huesos pero extrañamente vigorizada. Sobre la mesa del comedor estaba la carpeta de plástico grueso, llena hasta los topes, el archivo de su dolor. La abrió y empezó a revisar los documentos uno por uno. Cada papel era una herida, un recordatorio de una puerta cerrada. Estaban los informes médicos con términos incomprensibles, las cartas del hospital con su lenguaje frío y burocrático, y la factura pro forma del trasplante, una cifra con tantos ceros que parecía una broma cruel. Cogió su viejo ordenador portátil y, con manos temblorosas, empezó a escanear cada página, convirtiendo su sufrimiento en archivos digitales que envió a la dirección de correo electrónico que Alejandro le había dado. Con cada clic del ratón, sentía que estaba transfiriendo el peso de su carga, compartiéndola por primera vez. Después de enviar el correo, se sentó en el silencio de su pequeño salón. La incertidumbre volvió a asaltarla. ¿Habré hecho lo correcto al confiar en un completo desconocido? ¿No estaré siendo increíblemente ingenua?, se preguntó, el miedo reptando por su espalda. La vida le había enseñado a no esperar milagros. Justo cuando el miedo amenazaba con consumirla, su teléfono vibró sobre la mesa, un sonido estridente en el silencio. Un mensaje de un número desconocido. Su corazón dio un vuelco. El mensaje era de Alejandro. Era corto y directo, pero para Carmen fue como un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Recibido. Mi equipo ya está en ello. Descansa, Carmen. Mañana será un día largo. Estamos juntos en esto. Leyó las palabras una y otra vez, hasta que se las aprendió de memoria. Estamos juntos en esto. Esa frase lo cambiaba todo. Disipó las sombras de la duda y reafirmó su decisión. No estaba sola. Tenía un aliado. Un aliado poderoso que ya estaba moviendo sus piezas en el tablero. Una oleada de gratitud y alivio la invadió, tan intensa que casi la hizo llorar. Se levantó y fue a la habitación de Sofía. La pequeña estaba dormida, su respiración era superficial, y su rostro pálido bajo la luz de la luna que se filtraba por la persiana. Carmen se sentó al borde de la cama y le acarició el pelo con infinita delicadeza. Se inclinó para susurrarle al oído. Lucha, mi amor. Lucha un poquito más. Porque la ayuda está en camino. Te prometo que te pondrás bien. Al día siguiente, en el hospital, Carmen se encontró con el doctor Armando Vargas en uno de los pasillos. Él iba rodeado de su séquito de médicos, exudando carisma y autoridad. Al ver a Carmen, le dedicó una de sus sonrisas perfectamente ensayadas, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Carmen querida, ¿cómo está nuestra pequeña campeona?, preguntó con un tono paternalista que a ella le revolvió el estómago. Sabía que era una actuación, una fachada de compasión para ocultar su indiferencia más absoluta. Antes, esa sonrisa la intimidaba, la hacía sentir pequeña e impotente. Pero hoy, algo era diferente. Sofía sigue luchando, doctor, respondió Carmen, su voz sorprendentemente firme y estable. Y yo también. El doctor pareció desconcertado por un segundo ante su tono desafiante. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. Pero rápidamente recuperó la compostura. Esa es la actitud. La fe mueve montañas, ya sabe, dijo, dándole una palmadita condescendiente en el hombro antes de seguir su camino. Carmen lo vio alejarse, y por primera vez, no sintió miedo, sintió rabia. Y sintió poder. Usted no sabe la montaña que estoy a punto de mover, doctor, pensó ella, una promesa silenciosa y letal. Mientras el doctor desaparecía por el pasillo, Carmen se dio cuenta de la verdadera magnitud del enemigo al que se enfrentaba. Armando Vargas no era solo un burócrata insensible, era un maestro de la manipulación. Utilizaba su carisma como un arma, su posición como un escudo impenetrable. La gente confiaba en él, lo admiraba,
Era el director del prestigioso Hospital Esperanza, un nombre terriblemente irónico que ahora le sonaba a una burla cruel. Desacreditarlo sería casi imposible. Necesitarían pruebas irrefutables, algo tan contundente que su reputación se hiciera añicos de forma pública y escandalosa. No puedo fallar, se dijo a sí misma apretando los puños. El futuro de Sofía y quizás el de muchos otros niños dependía de ello. La conversación con Nocuñanche, el doctor había solidificado su resolución. Ya no era solo una cuestión de conseguir un trasplante. Se había convertido en una lucha por la justicia. Quería exponer a Vargas por lo que realmente era. Un hombre que jugaba con la vida de los más vulnerables para su propio beneficio. ¿Cuántas otras Sofías habría por ahí? ¿Cuántas otras familias habrían sido destrozadas por sus decisiones frías y calculadas? El pensamiento la llenó de una determinación sombría. Iba a luchar por todas ellas. Más tarde, mientras esperaba en la sala de diálisis con Sofía, la niña la miró con sus grandes ojos cansados nublados por el dolor. «Abuela, ¿cuándo me pondré mejor para jugar en el parque?», preguntó con su vocecita débil, un susurro que atravesó el alma de Carmen. La pregunta, tan simple e inocente, fue como un puñal en su corazón. Se inclinó y la abrazó con cuidado, tratando de no tocar los tubos y cables que conectaban su pequeño cuerpo a la máquina que la mantenía con vida. «Muy pronto, mi vida, muy pronto», le susurró, luchando por mantener la voz firme y no romperse. «He conocido a un amigo, un hombre bueno, que nos va a ayudar. Vamos a conseguir que te pongas fuerte de nuevo, y entonces iremos al parque todos los días. Te compraré el helado más grande que encuentres». Sofía sonrió, una sonrisa frágil que iluminó su rostro pálido por un instante. «Te quiero, abuela», dijo, acurrucándose contra ella. «Y yo a ti, mi pequeña guerrera». «Más que a nada en el universo», respondió Carmen, sintiendo cómo el amor por su nieta le daba la fuerza de un ejército. Ese amor era su arma más poderosa. Y con ella, estaba dispuesta a ganar esta guerra contra el tiempo. El teléfono de Carmen vibró de nuevo. Otro mensaje de Alejandro. «Mi equipo ha encontrado algo importante. Una pauta muy clara en los rechazos de tratamientos costosos en el Hospital Esperanza. Parece que tu caso no es el único. Hay muchos más. Esto es más grande y más sucio de lo que pensábamos. Necesito reunirme contigo ahora. ¿Puedes escaparte del hospital una hora?» El mensaje la dejó sin aliento. Así que no estaba loca. No era una paranoia suya. Había un patrón. Otros pacientes, otras familias, habían sufrido lo mismo. El doctor Vargas no era solo cruel, era sistemático. La noticia era terrible y al mismo tiempo, una validación de todo lo que había sospechado. Su lucha ya no era solo por Sofía. Se había convertido en la lucha de muchos. Respondió rápidamente. «Sí. Dame una hora y dime dónde». La respuesta de Alejandro llegó al instante con una dirección, la de una pequeña cafetería discreta cerca del hospital. Salió de allí con el corazón latiéndole a 1000 por hora, una mezcla de miedo y expectación corriendo por sus venas. Algo grande estaba a punto de suceder, lo sentía en sus huesos. La calma antes de la tormenta había terminado. ¿Qué descubrirían a continuación? En la cafetería, Alejandro la esperaba en una mesa al fondo, alejada de las miradas curiosas. Sobre la mesa había una tableta. «Mira esto, Carmen», dijo, su voz seria, mostrándole un gráfico en la pantalla. «Estos son los datos de los últimos 2 años. Hemos analizado los casos de pacientes que necesitaban procedimientos caros. Casi el 90% de los pacientes sin un seguro privado de élite fueron rechazados por razones protocolarias. Sin embargo, en el mismo periodo el hospital invirtió millones en renovaciones cosméticas, fuentes en el vestíbulo, arte en los pasillos, jardines nuevos». Carmen miró los datos, horrorizada y asqueada. «Es un monstruo», susurró, sintiendo náuseas. «Es peor», replicó Alejandro, su mandíbula tensa. «Es un hombre de negocios. Está utilizando la enfermedad de la gente para enriquecerse. Pero vamos a detenerlo». «¿Cómo?», preguntó Carmen, su voz temblorosa. «Necesitamos un testimonio. Alguien de dentro que esté dispuesto a hablar», explicó Alejandro. «Creemos que alguien debe saber la verdad sobre cómo se desvían los fondos. Y creo que sé por dónde empezar a buscar». Sus ojos brillaron con una intensidad que le dijo a Carmen que ya tenía un plan en marcha. La cacería había comenzado.
La siguiente reunión con Alejandro fue en su suite del hotel, un lugar que a Carmen todavía le imponía. Le entregó un pequeño expediente con una foto de una mujer de mediana edad, de aspecto cansado y triste. Se llama Elena Torres. Era una enfermera veterana en la unidad de trasplantes. La despidieron hace un año por insubordinación. Creemos que fue porque hizo demasiadas preguntas sobre un caso similar al de Sofía, el de su propio padre. Carmen sintió un escalofrío. Si ella sabe algo, ¿por qué no ha hablado? Miedo, Carmen, respondió Alejandro. Vargas la destruyó, le quitó el trabajo, la reputación, la amenazó. Está aterrorizada. Necesitas ir a hablar con ella, no como una investigadora, sino como otra víctima. Como una abuela. Tienes que conseguir que confíe en ti. La idea la llenó de pánico. ¿Yo? No soy buena para estas cosas. No sabré qué decir. Solo dile tu verdad, insistió él. Es lo único que puede llegar a ella. Carmen se fue de allí con el expediente en el bolso, que pesaba como si estuviera lleno de plomo. La idea de enfrentarse a otra persona rota por el mismo monstruo era aterradora. ¿Y si la asusto más? ¿Y si empeoro las cosas?, se preguntó, la duda corroyéndola. Pero la imagen de Sofía le dio fuerzas para seguir. Antes de que pudiera ir a ver a Elena, la señora Martínez, su supervisora, la llamó a su despacho. El pequeño espacio estaba decorado con un gusto impecable y caro, lo que solo hacía que Carmen se sintiera más fuera de lugar. Carmen, comenzó la mujer sin preámbulos, su voz fría como el hielo. He recibido quejas. Se le ha visto charlando con los huéspedes, creando un ambiente poco profesional. Su contrato es bien claro. No puede causar disturbios o nuestra imagen sufrirá. Si vuelve a ocurrir, me veré obligada a rescindir su contrato. ¿Ha quedado claro? La amenaza era directa, una advertencia sin adornos. No estaba molestando a nadie, señora. El huésped me habló a mí. Intentó defenderse Carmen, pero la supervisora la cortó con un gesto de la mano. No me interesan los detalles, me interesa la disciplina y la discreción. No lo olvide. La humillación fue profunda, un recordatorio de su insignificancia en ese mundo. Salió del despacho sintiéndose pequeña, furiosa e impotente. Era una advertencia clara. Mantente en tu sitio, no hagas olas. Pero ya era demasiado tarde para eso. La ola ya se había formado, y estaba a punto de convertirse en un tsunami. La amenaza solo sirvió para endurecer su resolución. La puerta del despacho se cerró a su espalda con un clic seco y definitivo, un sonido que pareció sellar su humillación. Carmen se quedó inmóvil en el pasillo, con la respiración entrecortada y un temblor incontrolable en las manos. La voz de la señora Martínez, fría y cortante, todavía resonaba en sus oídos, cada palabra una pequeña aguja clavándose en su orgullo. Se sentía expuesta, empequeñecida, como si la hubieran desnudado y examinado bajo una luz cruel e implacable. Suplicar, mendigar, arrastrarse por un trabajo que apenas le daba para sobrevivir, era eso en lo que se había convertido. La rabia, una oleada de fuego líquido, subió por su garganta, tan intensa que casi la ahoga. Quería gritar, golpear las paredes forradas de seda, romper algo, cualquier cosa que representara la opulencia indiferente de aquel lugar que la estaba devorando. Pero no podía. No allí. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, un dolor agudo y real que la ancló al presmina. Sente. Respira, Carmen. Solo respira. Se ordenó a sí misma en un susurro apenas audible. Tenía que recomponerse, volver a su puesto, seguir limpiando la suciedad de otros mientras la suya propia la consumía por dentro. Pero algo había cambiado. Esa humillación no la había roto, la había templado como el acero. Se obligó a caminar, a poner un pie delante del otro por los interminables y silenciosos pasillos del hotel. Cada alfombra mullida, cada aplique dorado en la pared, cada obra de arte insípida le parecía una burla personal. Se sentía como un fantasma en un palacio, una presencia que solo se notaba si dejaba una mancha. Un colega, un joven llamado Mateo, la vio pasar, y su rostro se contrajo en una mueca de preocupación. ¿Estás bien, Carmen?, le preguntó en voz baja, mirando a ambos lados del pasillo como si temiera ser descubierto mostrando un gramo de empatía. La jefa te ha llamado.
sonaba furiosa. Carmen forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos, un gesto que se sintió frágil y quebradizo como el cristal. No es nada, Mateo, solo un malentendido. Ya sabes cómo es. No quería arrastrar a nadie más a su tormenta. Sabía que en ese lugar, la solidaridad era un lujo que pocos podían permitirse. La supervivencia dependía de mantener la cabeza gacha y la boca cerrada. Ten cuidado, Ins, insistió él antes de escabullirse con su carrito de limpieza. Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo sirvieron para avivar la llama de su indignación. Estaba harta de tener cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo irrefrenable de ser imprudente. La imagen del rostro pálido de Sofía apareció en su mente, dándole la fuerza que necesitaba. Regresó a su trabajo, moviéndose con una eficiencia mecánica que ocultaba la tempestad de su interior. Mientras frotaba un espejo hasta dejarlo impecable, no vio su propio reflejo, sino el rostro sonriente y condescendiente del Dr. Vargas. Mientras aspiraba la lujosa alfombra de una suite vacía, no oía el zumbido del motor, sino el eco de las amenazas de la señora Martínez. Cada tarea era un recordatorio de su impotencia, de su lugar en la jerarquía del mundo. Era una limpiadora. Una nadie. Y ellos eran los dueños, los poderosos, los que decidían quién vivía, quién moría, y quién tenía derecho a luchar. No puedo rendirme ahora, le dijo, la voz de su conciencia más fuerte que nunca. Si me rindo, ellos ganan. Y si ellos ganan, Sofía pierde. El pensamiento era insoportable, un abismo al que no se atrevía a asomarse. La jornada laboral se le hizo eterna, una sucesión de horas vacías y pensamientos oscuros. Cuando por fin terminó su turno, se cambió de ropa con una prisa febril. Ya no sentía el cansancio en sus huesos, solo una urgencia que la consumía. Tenía que hacer algo. Tenía que mover la siguiente pieza en ese tablero injusto. En su bolsillo, el papel arrugado con la dirección de Elena Torres parecía quemarle. Al salir por la puerta de servicio, el aire fresco de la noche la golpeó como una revelación. Ya no era solo una abuela desesperada. El viaje en autobús hacia las afueras fue un descenso a otro mundo. Dejó atrás las luces brillantes del centro, las boutiques de lujo y los restaurantes caros, para adentrarse en calles más estrechas y oscuras, en barrios donde la vida era más dura, y la esperanza un bien escaso. Veía los rostros cansados de los otros pasajeros, gente como ella, obreros, madres, ancianos que volvían a casa después de largas jornadas. Se sintió parte de ellos, unida por un hilo invisible de lucha y resiliencia. El lujo del hotel era una burbuja, una fantasía construida sobre las espaldas de gente como la que ahora la rodeaba. El contraste le dio perspectiva y afianzó su determinación. No luchaba solo por Sofía, luchaba por todos los que eran invisibles, por todos a los que el sistema ignoraba y aplastaba sin piedad. El autobús la dejó en una parada mal iluminada, frente a una hilera de edificios de ladrillo visto, con la pintura desconchada y ropa tendida en los balcones. Buscó el número que llevaba apuntado, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y si Elena se negaba a hablar. El miedo era un animal frío y escurridizo que intentaba anidar en su estómago. Lo apartó con un esfuerzo de voluntad. Tenía que intentarlo. Subió los 4 pisos de escaleras, cada pelda, un eco de sus dudas. Finalmente, se encontró frente a la puerta. Levantó la mano, dudó un instante y llamó. La puerta se abrió solo una rendija, dejando ver un ojo asustado y desconfiado. Era Elena Torres, aunque parecía más mayor y más frágil que en la breve descripción que le habían dado. El miedo era casi palpable en su postura, en la forma en que su cuerpo formaba una barrera en el umbral. «No sé quién es usted ni qué quiere», dijo la enfermera con una voz que pretendía ser firme pero que temblaba en los bordes. Carmen sintió una punzada de compasión. Aquella mujer también era una víctima, una pieza rota por la misma maquinaria que estaba intentando destrozarla a ella. «Mi nombre es Carmen», dijo con toda la calma que pudo reunir. «Soy la abuela de Sofía, una paciente del Dr. Vargas. Solo necesito hablar con usted, por favor». Es muy importante. La mención del nombre del doctor hizo que Elena intentara cerrar la puerta, pero Carmen interpuso el pie, un gesto instintivo y desesperado. «Por favor», repitió su voz quebrándose, «no le haré ningún daño.
Solo quiero entender. Solo quiero salvar a mi nieta. Quizás fuera desesperación en sus ojos, o la mención de una niña enferma, pero algo en la coraza de Elena se resquebrajó. Tras una larga y tensa pausa, abrió la puerta del todo y la dejó pasar, aunque su lenguaje corporal seguía gritando peligro. No debería haber venido aquí, susurró Elena retorciéndose las manos. Si él se entera de que ha estado en mi casa, de que hemos hablado, no sabe de lo que es capaz ese hombre. Es un monstruo. Carmen asintió lentamente, su mirada recorriendo las fotografías de un hombre mayor que dominaban la sala. ¿Era su padre?, preguntó con suavidad. Elena tragó saliva, sus ojos vidriosos. Sí. El doctor Vargas le negó un tratamiento experimental que podría haberle salvado. Dijo que era demasiado caro, que no había garantías. Semanas después, me enteré de que el hijo de un político recibió ese mismo tratamiento. Mi padre murió, y yo perdí mi trabajo por hacer demasiadas preguntas. La historia era dolorosamente familiar, una pieza más en el rompecabezas de la crueldad de Vargas. Lo siento mucho, dijo Carmen, y sus palabras eran sinceras. Siento su pérdida, y siento tener que remover su dolor. Pero mi nieta Sofía se está apagando. Le han negado un trasplante que necesita para vivir. Y NGO, la certeza de que es por la misma razón que su padre no recibió su tratamiento. Es por dinero. Miró a Elena a los ojos. ¿Va a dejar que siga haciéndolo? ¿Va a permitir que otra familia sea destruida por su codicia? La pregunta quedó suspendida en el aire, afilada como un cuchillo. Elena desvió la mirada, el conflicto interno visible en cada línea de su rostro. Usted no lo entiende, replicó con la voz rota. Yo ya luché y perdí. Lo perdí todo. Mi padre, mi carrera, mi reputación. Me acusaron de insubordinación, de ser una empleada problemática. Nadie me creyó. ¿Por qué iban a creerla a usted? Él tiene el poder, el dinero, los contactos. Nosotros no tenemos nada. Sus palabras eran un muro de realismo cruel, cada una un ladrillo que sepultaba la pequeña llama de esperanza de Carmen. Se sintió al borde de la rendición. Había apostado todo a esta visita, y estaba fallando. El silencio se alargó, denso y opresivo. Carmen bajó la vista hacia sus propias manos, que descansaban temblorosas sobre su regazo. Fue entonces cuando la vio. La pequeña y colorida tira de tela que rodeaba su muñeca. Tal vez no tengamos dinero ni poder, dijo Carmen, su voz recuperando una fuerza inesperada mientras sus dedos rozaban el objeto. Pero tenemos algo que él nunca podrá comprar. El corazón le martilleaba con una idea loca. Un impulso nacido de la más pura desesperación. ¿Podría un simple objeto cambiar el curso de todo? Sabía que tenía que intentarlo. Con un movimiento lento y deliberado, Carmen comenzó a desatarse el nudo. Sus dedos, torpes por el nerviosismo, luchaban con el pequeño lazo. Elena la observaba en silencio, una mezcla de curiosidad y pena en su mirada. Finalmente, el nudo cedió. Carmen se quitó el modesto adorno y lo sostuvo en la palma de su mano, extendiéndola hacia la enfermera. «Mire esto», dijo, su voz cargada de una emoción que lo envolvía todo. «Es una pulsera de tela, no vale nada. Me la hizo mi nieta Sofía en la cama del hospital, con hilos que sacó de una manta vieja». La luz tenue del apartamento incidía sobre los colores gastados, revelando el cuidado y el amor con los que había sido trenzada. «Me dijo que era una pulsera mágica», continuó Carmen, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Me dijo que mientras la llevara puesta, tendría la fuerza de 1000 guerreros para luchar por ella, que me protegería de los monstruos». Dejó que las palabras calaran, que la inocencia y la pureza de la fe de una niña enferma llenaran el espacio entre ellas. Aquel pequeño objeto no era solo un trozo de tela, era un símbolo, era la fe contra el cinismo, el amor contra la codicia, la vida contra la muerte. Era la razón por la que estaba allí, luchando una batalla que parecía imposible de ganar. Elena miró el pequeño regalo como si fuera un artefacto de otro mundo. Vaciló un momento, luego, con una delicadeza infinita, la tomó con la punta de sus dedos. La tela era suave, casi cálida al tacto. Mientras la sostenía, algo pareció cambiar en la atmósfera de la habitación. Era como si el amor puro e incondicional con el que había sido creada tuviera un peso, una energía propia.
Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que ya no intentó contener. En aquel humilde objeto, no vio solo los hilos de colores. Vio el rostro de su propio padre, su sonrisa bondadosa desvaneciéndose en una cama de hospital. Vio la arrogancia fría del doctor Vargas, decidiendo sobre la vida y la muerte como si fuera un dios. Vio su propio miedo, su silencio, su cobardía, y sintió una vergüenza profunda y amarga. Sintió el peso de todas las injusticias que había presenciado y callado. Algo dentro de ella, un dique que había construido con años de miedo y resignación, finalmente se rompió. Levantó la vista. Putadas que había rodia apatita, esa pigadia estio fícalo pocormenia. La mujer asustada había desaparecido. En su lugar había una leona herida, lista para devolver el golpe. Ese monstruo, siseó, tiene que pagar. Por mi padre. Por su nieta. Por todos los demás. El cambio fue tan repentino y completo, que dejó a Carmen sin aliento. La energía en la pequeña sala de estar había pasado de la desesperación a una conspiración peligrosa. Os ayudaré, afirmó Elena, y ya no había rastro de duda en su voz. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Hay algo. Algo que nadie sabe, excepto yo y su asistente de confianza. Vargas es metódico, arrogante, cree que es intocable, y eso le hace cometer errores. Hizo una pausa, mirando a Carmen directamente. Cree que todo ese dinero que ahorra negando tratamientos simplemente desaparece, no, lo desvía. Para sus lujos, sus inversiones, para alimentar su ego. La revelación dejó a Carmen helada. Siempre lo había sospechado, pero oírlo confirmado era otra cosa. ¿Pero cómo lo demostramos?, preguntó Carmen, el corazón acelerado. Elena esbozó una sonrisa sombría, desprovista de alegría. Porque no está en los registros oficiales. Lleva un segundo libro de contabilidad. Un libro de tapas negras, de cuero. Lo guarda en la caja fuerte de su despacho. Allí apunta cada céntimo que roba, cada vida que vende. Es su trofeo, su prueba personal de lo listo que es. La información era una bomba, el arma que necesitaban para destruirlo. Conseguir ese libro es casi imposible, admitió Elena, como si leyera los pensamientos de Carmen. Su despacho es una fortaleza y la caja fuerte, solo él y su asistente más leal conocen la combinación. Pero sé sus rutinas, sé cuándo está, cuándo se va. Sé quién limpia su despacho. Su mirada se clavó en Carmen, y la implicación fue inmediata y aterradora. ¿Yo? Susurró Carmen, sintiendo un escalofrío. No, no podría. Si me descubren. Elena se acercó y le puso una mano en el hombro. Su tacto era firme. No estará sola. Su abogado puede ayudar. Necesitamos un plan, una distracción. Algo que lo saque de allí el tiempo suficiente. Yo puedo crear esa distracción. Puedo filtrar un rumor sobre una inspección sorpresa. Algo que lo ponga nervioso y lo obligue a mover ficha. La mente de Carmen era un torbellino de miedo y excitación. La idea era una locura, un riesgo demencial. Pero también era su única oportunidad real. La imagen de Sofía, sonriendo mientras le ataba el adorno en la muñeca, le dio el valor que le faltaba. Asintió lentamente. De acuerdo, dijo, su voz apenas un susurro pero cargada de una nueva y pesada determinación. Lo haré. La guerra acababa de empezar de verdad. Carmen llamó a Alejandro en cuanto llegó a casa, la voz temblorosa de emoción y nerviosismo mientras le contaba todo lo que Elena le había revelado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y por un momento Carmen temió que el abogado la considerara una loca. Pero cuando Alejandro habló, su voz estaba cargada de una energía contenida, la de un cazador que acaba de encontrar el rastro de su presa. Carmen, esto es dinamita, dijo finalmente. Un segundo libro de contabilidad es la prueba irrefutable que necesitábamos. Es el clavo en su ataúd. Pero Elena tiene razón, es increíblemente arriesgado. Tenemos que ser más listos que él. Durante la siguiente hora trazaron los primeros esbozos de un plan. Alejandro se encargaría de la parte legal, de preparar una orden de registro que pudieran ejecutar en el momento preciso. Elena crearía la distracción desde dentro, utilizando sus antiguos contactos para sembrar el pánico en la administración del hospital, y Carmen. Carmen sería el elemento sorpresa, la pieza que nadie esperaría.
Siga con su rutina, Carmen, le aconsejó Alejandro. No haga nada que levante sospechas. Actúe como siempre. Él no puede saber que sabemos. Tenemos que hacerle sentir seguro, confiado, justo antes de que la trampa se cierre. Los días que siguieron fueron una tortura de nervios y tensión. Cada vez que iba al hospital a visitar a Sofía, sentía la mirada del doctor Vargas sobre ella. Él la saludaba con su habitual sonrisa falsa y su tono condescendiente. Pero ahora Carmen podía ver la oscuridad que se escondía detrás de sus ojos. ¿Cómo está nuestra pequeña luchadora?, le preguntaba, y Carmen tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para devolverle la sonrisa y responder con amabilidad, para no gritarle a la cara que era un asesino. Se sentía como una actriz en la obra más importante de su vida, donde un solo error podría hacer que el telón cayera sobre todos ellos. En el hotel, la presión no era menor. La señora Martínez la vigilaba constantemente, buscando cualquier fallo, cualquier excusa para cumplir su amenaza. Carmen trabajaba con una concentración feroz, limpiando cada rincón con una precisión meticulosa, convirtiéndose en la empleada invisible y perfecta que querían que fuera. Pero por dentro era un volcán a punto de entrar en erupción. Cada noche hablaba con Alejandro, repasando los detalles, afinando el plan. La tensión era casi insoportable. Vivía en un estado de alerta constante, analizando cada palabra, cada mirada, cada gesto de quienes la rodeaban. ¿Alguien sospechaba algo? La primera señal de que el plan estaba en marcha llegó a través de Elena. Una llamada corta y críptica. La semilla está plantada. El jardinero está nervioso. Carmen entendió de inmediato. Elena había filtrado el rumor de la inspección. Ahora solo quedaba esperar a que Vargas reaccionara. Y no tardó en hacerlo. Al día siguiente, la atmósfera en el hospital era eléctrica. Había un nerviosismo palpable entre el personal administrativo. Vio a Vargas caminar a toda prisa por los pasillos, el rostro contraído en una máscara de preocupación, hablando acaloradamente por su teléfono móvil. Estaba asustado. Y un hombre como él, cuando se asustaba, se volvía imprudente y peligroso. Carmen sabía que el siguiente movimiento sería de él. Esperaba una reacción, pero no estaba preparada para lo que sucedió. Fue en la cafetería del hospital, un lugar ruidoso y abarrotado. Estaba intentando tomar un café, buscando un breve respiro de la tensión, cuando lo vio acercarse a su mesa. Se movía con la gracia de un depredador, su sonrisa radiante y falsa firmemente en su lugar. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. Sabía que aquello no era una coincidencia. Era un ataque. Y sería público. Carmen, querida, qué agradable coincidencia, dijo el doctor Vargas, su voz melosa resonando por encima del murmullo de la cafetería. Se detuvo junto a su mesa, su presencia imponente proyectando una sombra sobre ella. No le pidió permiso para sentarse, simplemente tomó una silla de una mesa cercana y se acomodó frente a ella, como si fueran viejos amigos. Varias personas en las mesas contiguas levantaron la vista, curiosas. El escenario estaba preparado. He oído un rumor, Carmen, continuó, bajando la voz a un susurro conspirador, pero lo suficientemente alto como para que los más cercanos pudieran oír. Un rumor muy preocupante. Me dicen que anda usted haciendo preguntas, difundiendo historias desagradables sobre mí y sobre este hospital. Dicen que está creando un ambiente tóxico. La humillación era deliberada, calculada para aislarla y pintarla como una alborotadora, una mujer desequilibrada por el dolor. Carmen sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Podía sentir las miradas clavadas en ella, los cuchicheos que empezaban a surgir. Su primer instinto fue encogerse, negar las acusaciones, disculparse. Era lo que siempre había hecho. Pero entonces, el recuerdo de Elena, la voz de Alejandro, se unieron en un grito silencioso de desafío. Ya no. Se acabó el tener miedo. Lentamente, Carmen levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. Dejó que toda la rabia y el desprecio que sentía se reflejaran en su mirada. Vio una fracción de segundo de sorpresa en el rostro de Vargas, antes de que su máscara de superioridad volviera a encajar. Ambiente tóxico, doctor, replicó ella, y su propia voz la sorprendió. Era baja, controlada, pero cortaba el aire como un bisturí. Las conversaciones a su alrededor empezaron a decaer, la atención centrándose en su mesa. Lo único tóxico que veo aquí
Es un sistema que permite que una niña de 8 años se apague lentamente porque su vida no es lo suficientemente rentable. El silencio se hizo casi total. Ahora todas las miradas estaban sobre ellos. Vargas parpadeó, su sonrisa flaqueando por un instante. Claramente no esperaba una confrontación tan directa. Intentó recuperar el control, adoptando un tono de falsa compasión. Comprendo su dolor, Carmen, de verdad. Pero no puede culpar a los demás de las tragedias inevitables de la vida. A veces, simplemente, no hay nada que se pueda hacer. La condescendencia en sus palabras fue la gota que colmó el vaso. Se puso de pie. No se atreva a hablarme de tragedias inevitables, espetó. Y sí, estoy haciendo preguntas. Y le prometo una cosa, doctor, no voy a parar hasta que consiga respuestas. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. La confrontación en la cafetería fue el punto de no retorno. Alejandro la llamó inmediatamente después. Carmen, has sido increíblemente valiente, pero también imprudente. Lo has puesto sobre aviso. Va a mover ficha, y rápido. ¿Era eso, o dejar que me humillara delante de todos?, respondió ella, todavía temblando de adrenalina. Lo sé. Y lo entiendo. Pero ahora tenemos que actuar antes que él. He hablado con Elena. La distracción está en marcha. Esta noche, Carmen. Tiene que ser esta noche. El corazón de Carmen se detuvo. ¿Esta noche? Es demasiado pronto. No estoy preparada. No tenemos elección, dijo Alejandro, su voz grave. Es ahora o nunca. Vargas intentará mover el libro, esconderlo o destruirlo. Es nuestra única oportunidad. Carmen sintió que el aire le faltaba. El momento que tanto había temido, había llegado. Miró a su alrededor, a su pequeño y humilde apartamento, el único refugio que conocía. Y se preparó para salir de él y caminar hacia la boca del lobo. Sabía que su vida, la de Sofía, la de todos, dependía de lo que sucediera en las próximas horas. El miedo era inmenso, pero su determinación lo era aún más. No había vuelta atrás. Esa noche, el Hospital Esperanza era un lugar diferente. La tensión era palpable, un zumbido eléctrico en el aire. La falsa alarma de la inspección sorpresa había funcionado a la perfección. Carmen, vestida con su uniforme de limpiadora, se movía por los pasillos con su carrito, el corazón latiéndole desbocado. Cada sombra, cada ruido, la hacía sobresaltar. Se sentía como una espía en una película, una fantasía ridícula si no fuera, porque la vida de su nieta estaba en juego. Elena le había dado instrucciones precisas. Debía esperar a que la mayoría del personal administrativo se hubiera ido, sobre las 10 de la noche. Vargas estaría nervioso, solo, en su despacho, decidiendo qué hacer con las pruebas de sus crímenes. La distracción secundaria de Elena, una supuesta fuga de gas en el ala contraria, le daría la ventana de tiempo que necesitaba. A las 10:05, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Ahora, era la señal. Empujó su carrito hacia el pasillo del PA de Elena, a la de dirección, un lugar al que normalmente no tenía acceso. Cada paso era un trueno en el silencio. Su boca estaba seca, sus manos sudaban. No pienses, solo hazlo, se repitió como un mantra. Llegó a la puerta del despacho de Vargas, estaba cerrada como esperaba. Pero Elena le había dicho que la limpiadora de esa zona, una mujer mayor a punto de jubilarse, siempre dejaba la puerta del cuarto de material abierta. Y allí guardaba una copia de la llave maestra, en contra de todas las normas. Era un riesgo enorme, una apuesta basada en la pereza de una empleada. Carmen contuvo la respiración y abrió la puerta del cuartito. Estaba oscuro y olía a lejía. A tientas, buscó en el lugar que Elena le había indicado, detrás de una pila de trapos viejos. Sus dedos rozaron el metal frío. La encontró. Sostuvo la llave maestra en su mano, un pequeño objeto que contenía el poder de derribar a un gigante. Se sintió como si estuviera sosteniendo una bomba. Regresó a la puerta del despacho. Introdujo la llave en la cerradura. El sonido del metal contra el metal le pareció atronador. Giró la llave lentamente. El pestillo cedió con un clic suave. Abrió la puerta apenas unos centímetros. El despacho estaba vacío. Vargas ya se había ido, atraído por la falsa alarma. El plan, hasta ahora,
Estaba funcionando. Cerró la puerta tras de sí, y se sumergió en la oscuridad de la guarida del monstruo. El despacho de Vargas era tan opulento y arrogante como el hombre mismo. Muebles de caoba oscura, una gruesa alfombra persa, paredes cubiertas de títulos y fotografías de él con gente importante. Carmen no perdió tiempo admirando la decoración. Fue directa hacia el gran cuadro que colgaba detrás del escritorio, un paisaje marino de aspecto caro. Elena le había dicho que la caja fuerte estaba detrás de él. Con un esfuerzo, descolgó el pesado cuadro. Allí estaba. Una puerta de acero gris, empotrada en la pared, con un teclado numérico. Su corazón se hundió. ¿La combinación? Elena no me dijo nada de les. Una combinación, pensó, el pánico apoderándose de ella. Alejandro había previsto esto, le había dado un pequeño dispositivo, explicándole que un técnico de su equipo lo había programado. Solo tienes que acercarlo al teclado. Buscará automáticamente la combinación por defecto que muchos usan, o alguna fecha significativa para él. Es nuestra mejor opción. Carmen sacó el dispositivo de su bolsillo con manos temblorosas y lo acercó al teclado. El aparato emitió un suave zumbido y una pequeña luz roja parpadeó. Pasaron segundos que parecieron horas, el zumbido se detuvo, un clic, la luz se puso verde, la puerta de la caja fuerte se abrió. Carmen contuvo un grito de alivio. Miró dentro. Había fajos de billetes, algunas joyas, varios pasaportes. Y allí, en el estante superior, estaba un libro de cuero negro, sin ningún título en el lomo. Justo como Elena lo había descrito. Lo cogió. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Lo abrió. La caligrafía era elegante, precisa. Y el contenido era una pesadilla. Nombres, cifras, fechas. Vidas reducidas a asientos contables. Vidas vendidas por lujo y poder. Buscó con desesperación. Y entonces lo vio. SG, rechazo terrenal, tercera solicitud, ahorro proyectado, 250.000 euros. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. Verlo allí, escrito con tanta frialdad, era más brutal que cualquier negativa verbal. Era la prueba. La prueba que los destruiría a todos. Metió el libro en una bolsa que llevaba oculta bajo su uniforme y cerró la caja fuerte. Colocó el cuadro en su sitio, asegurándose de que todo pareciera normal. Justo cuando se giraba para irse, oyó un ruido en el pasillo. Pasos. Alguien venía. Se quedó paralizada de terror. La habían descubierto. Era el fin. La puerta de su jaula se había cerrado. El pánico la cejeó con acento agudo por un instante, pero su instinto de supervivencia fue más fuerte. Miró frenéticamente a su alrededor buscando un escondite. La única opción era el pequeño armario empotrado junto a la ventana. Se metió dentro, cerrando la puerta hasta dejar solo una rendija para poder ver, justo a tiempo. La puerta del despacho se abrió. Era Vargas. No se había tragado la distracción del todo. Su rostro era una máscara de ansiedad. Caminó directamente hacia el cuadro, lo descolgó y abrió la caja fuerte. Su cuerpo se tensó al instante. Empezó a rebuscar frenéticamente, tirando los fajos de billetes al suelo. No, no puede ser, murmuró su voz un siseo de pánico. Se dio cuenta de que el libro no estaba. Un grito de pura rabia y frustración escapó de sus labios. Empezó a destrozar el despacho, tirando libros de las estanterías, volcando el escritorio, buscando desesperadamente el objeto que contenía su ruina. Carmen, desde su escondite, observaba la escena con el corazón en la garganta, sin atreverse a respirar. El monstruo estaba herido, acorralado, y eso lo hacía más peligroso que nunca. ¿Saldría de allí con vida? La pregunta era aterradora. De repente, el teléfono de Vargas sonó, el estridente tono rompiendo la tensión. Respondió con un gruñido. ¿Qué quieres? La voz al otro lado debía ser la de su asistente, porque la expresión de Vargas pasó del pánico a la furia helada. Una rueda de prensa. ¿Estás loco? No, cancélala. No estoy en condiciones. Hubo una pausa. Me da igual, hazlo. Colgó y se quedó quieto por un momento, respirando agitadamente. Luego, una sonrisa lenta y terrible se dibujó en su rostro.
Una sonrisa que a Carmen le heló la sangre. Era la sonrisa de un animal que, viéndose atrapado, decide atacar con todo lo que tiene. De acuerdo, se dijo a sí mismo en voz alta. Quieren una guerra. Tendrán una guerra. Los destruiré, los humillaré públicamente. Se recompuso, se alisó el traje y salió del despacho, dejando un rastro de caos a su paso. Carmen esperó unos minutos, que le parecieron una eternidad, antes de atreverse a salir de su escondite. Temblaba de pies a cabeza. Tenía el libro. Tenía la prueba. Pero ahora sabía que Vargas no se rendiría sin luchar. Iba a llevar la batalla al terreno público, a su terreno. Y ella, una simple limpiadora, tendría que enfrentarse a él delante de todo el mundo. La última batalla estaba a punto de comenzar. La sala de conferencias del ayuntamiento estaba abarrotada, un hervidero de periodistas, cámaras y curiosos que zumbaban como un enjambre de abejas furiosas. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, una mezcla densa de expectación y escepticismo. En el estrado, bajo los focos implacables que hacían sudar hasta a los más serenos, Carmen se sentía pequeña, vulnerable, como un cordero expuesto ante una manada de lobos. A su lado, Alejandro Ferrer proyectaba una imagen de calma y control absoluto, aunque ella podía sentir la tensión en la forma en que apretaba discretamente un bolígrafo entre sus dedos. Al otro lado de la mesa, el doctor Armando Vargas sonreía con la confianza de un hombre que nunca ha perdido una batalla pública. Para el mundo, él era el héroe. Y ellos eran los villanos. El murmullo de la multitud cesó de repente cuando Alejandro se acercó al micrófono. El silencio que se produjo fue ensordecedor, pesado. Carmen tragó saliva. El corazón le martillaba contra las costillas como un pájaro enjaulado. No puedo fallar ahora. Por Sofía, no puedo fallar. Tengo que ser fuerte por ella, pensó, apretando sus manos sudorosas bajo la mesa. Buenos días a todos, comenzó Alejandro, su voz resonando clara y firme en toda la sala. Les hemos convocado hoy aquí, para presentar una serie de pruebas muy graves. Pruebas que demuestran una pauta sistemática de negligencia y malversación de fondos en el Hospital Esperanza, dirigida por el hombre que se sienta hoy con nosotros, el doctor Armando Vargas. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Las cámaras se giraron al unísono hacia Vargas, que mantuvo su sonrisa serena, aunque una vena imperceptible comenzó a latir en su sien. Alejandro no le dio tiempo a reaccionar. Hizo una señal, y en la gran pantalla detrás de ellos apareció un gráfico. Como pueden ver, continuó. Durante los últimos 3 años, el 92% de las solicitudes de tratamientos de alto coste para pacientes sin seguro médico privado de élite han sido denegadas sistemáticamente. Mientras tanto, el presupuesto para renovaciones estéticas y eventos de caridad de alto perfil ha aumentado en un 300%. Los datos eran fríos, pero la historia que contaban era devastadora. Los periodistas comenzaron a teclear frenéticamente, el sonido como una lluvia de granizo. Patético aficionado, pensó Vargas. Cree que con unos números puede derribarme. Estas cifras no son solo estadísticas, prosiguió Alejandro, su tono cargándose de una emoción contenida. Detrás de cada una de estas barras rojas, hay una historia. Hay un nombre, un rostro, una familia destrozada por una decisión tomada en un despacho de lujo. Hoy, tenemos con nosotros a una de esas personas, una mujer cuya valentía supera con creces la crueldad que ha tenido que soportar. La señora Carmen García. Se giró hacia Carmen y le dedicó una mirada de aliento. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Se sintió como si 1000 focos la estuvieran quemando por dentro. Respiró hondo. Se acercó al micrófono, sus manos temblorosas aferrándose al atril. Mi nombre es Carmen, dijo, su voz al principio un susurro vacilante. Y mi nieta Sofía, de 8 años, se está muriendo. La simpleza y la crudeza de sus palabras silenciaron cualquier murmullo que quedara en la sala. La verdad a veces es un golpe seco y brutal que deja a todos sin aire. Esto es más difícil de lo que imaginaba, pero debo seguir por ella, se dijo, buscando fuerzas en lo más profundo de su ser. Se está muriendo, repitió Carmen, esta vez con más fuerza, encontrando una extraña calma en medio del caos. Porque el doctor Vargas le ha negado el trasplante de riñón que necesita para vivir. No una, sino 3 veces.
Nos lo ha negado con excusas diferentes cada vez, con jerga médica que no entendíamos, con sonrisas compasivas que eran una mentira. Nos hablaba de listas de espera interminables, de protocolos inflexibles que parecían diseñados para proteger al hospital, no a los pacientes. Palabras bonitas para decirnos lo que realmente pensaba, que la vida de mi nieta no es rentable para su negocio. Las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo con una fuerza de voluntad sobrehumana. No iba a llorar, no le daría esa satisfacción a Vargas. Yo no entiendo de balances ni de presupuestos, continuó, su voz temblando ligeramente. Solo entiendo de cuentos antes de dormir, de recoger conchas en la playa, de la risa de una niña que ya casi no recuerdo cómo suena. Solo quiero que mi Mugo, Nieta viva para poder volver a jugar en el parque, para que pueda crecer y ser quien quiera ser, concluyó, su voz quebrándose en la última palabra, cargada de todo el amor y la desesperación de su corazón. Cada periodista en la sala sintió el peso de su dolor. Ahora le tocaba el turno a Vargas. Se levantó lentamente, con la expresión calculada de un hombre profundamente herido y falsamente compasivo. Era un maestro de la escena. Damas y caballeros, comenzó, su voz aterciopelada y llena de una falsa sinceridad. Mi corazón está roto. Verdaderamente roto por el dolor de la señora García. La desesperación de un ser querido, la impotencia ante la enfermedad, puede llevar a la gente a hacer y decir cosas terribles, a buscar culpables donde no los hay. Su tono era el de un padre paciente explicando algo a un niño confundido. Dirigir un hospital es tomar decisiones imposibles cada día. Decisiones basadas en protocolos médicos estrictos, en la disponibilidad de órganos, en la viabilidad científica, no en emociones. A veces, lamentablemente, la ciencia tiene sus límites. Y es cruel, lo sé, pero es aún más cruel culpar a la institución que lucha cada día por salvar vidas, que trabaja sin descanso para empujar esos límites. La sala estaba en silencio, hipnotizada por su actuación. ¡Qué bien miente! Es un monstruo con cara de santo, pensó Carmen, sintiendo un frío glacial recorrer su espalda. La batalla por la opinión pública estaba en su punto más álgido. La narrativa estaba cambiando, y todos en la sala lo sentían. Era palpable, como un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Vargas, con su carisma y su lógica fría, estaba convirtiendo la acusación en un ataque personal nacido del dolor y la ignorancia. Estaba invalidando el sufrimiento de Carmen, reduciéndolo a la histeria irracional de una mujer que no comprende la complejidad de la medicina moderna. Era como ver a un mago experto desviar la atención del público. Carmen vio cómo algunos periodistas asentían lentamente, convencidos por su retórica. La duda se había sembrado. Ya no eran una abuela desesperada y un buen samaritano contra un director corrupto. Ante los ojos de la prensa, se estaban transformando en una mujer desequilibrada y un empresario sin medias. Escrúpulos contra un servidor público abnegado. Vargas sintió el cambio en el ambiente, podía oler la victoria en el aire. Se creció. Este no es un ataque contra mí, proclamó con falsa humildad. Es un ataque contra todo nuestro sistema de salud. La trampa era perfecta. Había logrado que defenderse a sí mismo pareciera defender una causa noble. Carmen sintió una oleada de rabia impotente. Estaba retorciendo la verdad con una habilidad diabólica. Y en cuanto al señor Ferrer, continuó Vargas girándose hacia Alejandro con una sonrisa condescendiente. Sus motivaciones son, cuanto menos, sospechosas. Todos conocemos su reputación. Es un conocido tiburón de los negocios. ¿No les parece extraño que, de repente, desarrolle esta conciencia social tan profunda? ¿No será que tiene sus propios intereses en desacreditar a nuestro hospital público, quizás para beneficiar a alguna de las clínicas privadas de lujo en las que, según mis fuentes, tiene inversiones sustanciales? La acusación era brillante en su maldad. No necesitaba pruebas, solo sembrar la duda. Algunos periodistas comenzaron a mirarse entre ellos, asintiendo levemente. La narrativa estaba completamente invertida. Vargas se sintió el dueño de la sala y levantó la voz, su tono ahora cargado de una justa indignación. La desesperación de algunos no justifica la difamación ni las mentiras. Este ataque no es contra mí. Es un ataque contra cada médico, cada enfermera, cada empleado del Hospital Esperanza que se deja la piel cada día por sus pacientes, y no voy a permitirlo.
Un par de personas en el fondo de la sala, probablemente personal del hospital traído para la ocasión, aplaudieron tímidamente, sellando la falsa victoria. Estaba ganando. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo habían perdido. Vargas era demasiado bueno, demasiado convincente. Las pruebas de Alejandro, los gráficos, los porcentajes que parecían tan contundentes hacía unos minutos, ahora se veían como meras insinuaciones. La gente quería creer en el doctor Vargas. No querían creer en la fea y desaliñada verdad que ella representaba. Vio a un concejal en la primera fila susurrar algo al oído de su asistente y negar con la cabeza. El veredicto estaba dictado. La rueda de prensa se había convertido en su humillación pública. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo, ahora le quemaban los ojos. Bajó la cabeza, derrotada. Se acabó, hemos fracasado. ¿Y Sofía? El rostro de su nieta apareció en su mente, no sonriendo, sino pálido y resignado, y ese pensamiento fue como un cuchillo en su corazón. Se sentía vacía. El peso de la derrota era físico, una presión insoportable en su pecho. El moderador ya se estaba levantando para dar por terminada la comparecencia, para agradecer al doctor su valiosa y necesaria aclaración. Era el fin. La injusticia, una vez más, había ganado. No había nada que hacer. Justo en ese momento de oscuridad total, cuando toda esperanza parecía perdida, sus dedos rozaron algo en su muñeca. Era un tacto familiar, la textura suave y ligeramente irregular de los hilos de colores trenzados con torpeza pero con infinito amor. La promesa de Sofía. El recordatorio tangible de por qué estaba allí. De repente una nueva fuerza, nacida de la más pura desesperación y del amor más profundo, la recorrió como una descarga eléctrica. No podía rendirse. No mientras llevara ese símbolo de amor y lucha. No podía fallarle a la niña que había tejido sus esperanzas en ese pequeño objeto. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos encontrándose con los de Vargas que la miraba con una expresión de triunfo mal disimulado. En ese instante, supo lo que tenía que hacer. No tenía documentos ni gráficos, no tenía elocuencia ni poder, solo tenía su verdad. Hay algo más que debo decir, pensó, una resolución de acero formándose en su interior. Un momento, por favor, dijo, su voz sonando sorprendentemente fuerte y clara. Se acercó de nuevo al micrófono, ignorando la mirada de advertencia del moderador. La función no había terminado. El doctor Vargas habla de protocolos y de ciencia, comenzó, su voz temblando pero no de debilidad, sino de una rabia contenida que ardía como el fuego. Yo no sé nada de eso, yo soy una simple limpiadora. Yo solo sé lo que es ver a la persona que más amas en el mundo consumirse día a día, apagarse como una vela, mientras un hombre como él te sonríe con condescendencia y te dice que no hay nada que hacer, que son las reglas. Su mirada no se apartó de Vargas ni un segundo, clavándose en él como dos dagas. Él dice que dirigimos un ataque contra el personal del hospital. Eso es una mentira. Yo he visto a las enfermeras llorar de impotencia, a los médicos frustrados, por no tener los recursos que este hombre desvía para sus fiestas y sus lujos. El ataque es de él, contra ellos y contra nuestros hijos. La acusación directa y visceral resonó en la sala. El tono había cambiado. Ya no era una víctima, era una guerrera. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos, cautivada por la cruda autenticidad de su discurso. Ya no había artificios, solo una verdad que quemaba. Él quiere que piensen que estoy loca de dolor. Y sí, lo estoy. Pero también estoy loca de amor. Él habla de difamación, continuó Carmen, su mirada fija en Vargas, sin parpadear, como un animal acorralado que decide luchar hasta el final. Pero yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué es más difamatorio? Acusar a un hombre poderoso de sus crímenes, con pruebas en la mano, o decirle a una abuela a la cara que la vida de su nieta no vale el dinero que cuesta salvarla. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran en la conciencia de cada persona en la sala. El ambiente había cambiado de nuevo, de forma radical. La arrogancia de Vargas había dejado un regusto amargo, y la cruda sinceridad de Carmen era un contrapunto devastadoramente poderoso. Lentamente, con un gesto casi ceremonial, levantó su brazo.
mostrando su muñeca a la multitud y a las cámaras que ahora se centraban en ella con una intensidad voraz. «Miren esto», dijo, y su voz se suavizó, llenándose de una ternura infinita. «No es un contrato, no es una factura. Es un asterisco pulsera asterisco de tela. No vale absolutamente nada en su mundo de cifras y balances. Y lo es todo para mí». Su voz se quebró por primera vez. «Me la hizo mi nieta Sofía. Me dijo que era mágica, que mientras la llevara puesta ella estaría a salvo y yo tendría la fuerza para luchar por ella. Esto, señores, es amor. Y el amor no sigue protocolos». Fue entonces, en ese preciso instante de emoción pura y desnuda, cuando la trama dio un giro que nadie, ni siquiera Alejandro, podría haber previsto. Una voz se alzó desde el fondo de la sala, una voz de mujer, clara y temblorosa, pero decidida. «Ella dice la verdad». Todas las cabezas se giraron como un solo organismo. Abriéndose paso entre los periodistas, con el rostro pálido pero la mirada ardiendo en determinación, apareció Elena Torres, la enfermera que había perdido su trabajo y a su padre por culpa de Vargas. El murmullo se convirtió en un rugido de asombro. La historia acababa de encontrar a su testigo inesperado. Vargas se puso blanco como el papel. Su máscara de compostura se hizo añicos en un segundo. «Esa mujer está loca», gritó, perdiendo por primera vez el control. «Fue despedida por incompetente y negligente. Seguridad, sáquenla de aquí, no dejen que hable». Pero era demasiado tarde. El caos ya se había desatado. Elena ya había llegado al estrado, y los micrófonos se giraron hacia ella. «Me despidieron por saber demasiado», dijo, su voz ganando fuerza. «Me despidieron porque vi cómo el doctor Vargas se reía de casos como el de Sofía. Le oí llamarlos ahorros de eficiencia. Y sé dónde guarda la prueba de todos sus crímenes». La sala estalló en un pandemonio absoluto. La revelación de Elena era una bomba nuclear que lo destruía todo a su paso. Los periodistas se empujaban, gritando preguntas, intentando acercarse más al estrado. Vargas, fuera de sí, intentó abalanzarse sobre ella, pero Alejandro se interpuso. Su cuerpo era una barrera protectora. El caos era total, los flashes disparaban sin cesar. «Miente, todo es una conspiración de este empresario para arruinarme», aullaba Vargas, su rostro deformado por el pánico. Pero su desesperación solo lo hacía parecer más culpable. Por encima del tumulto, la voz de Elena se alzó de nuevo, clara y cortante. «Hay un libro», gritó para que todos la oyeran. «No está en los ordenadores, es demasiado listo para eso. Un libro de contabilidad negro, de cuero, donde anota a mano cada euro que roba de los tratamientos de los niños para sus inversiones personales». La acusación era tan específica, tan detallada, que un escalofrío recorrió la sala. Era el tipo de detalle que no se podía inventar. La gente contuvo el aliento, esperando la siguiente pieza del rompecabezas. Carmen la miraba con una mezcla de shock y una gratitud infinita. «No estoy sola», pensó, sintiendo una oleada de alivio. Mientras el caos reinaba y Vargas seguía gritando negaciones cada vez más histéricas, Alejandro, con una calma glacial, hizo una última y discreta señal a su equipo técnico. En la gran pantalla, la imagen del regalo de Sofía, que aún se proyectaba, desapareció. Fue reemplazada por una fotografía de alta resolución que dejó a todos sin aliento. Era una página escaneada de un libro de contabilidad, escrita a mano con una caligrafía elegante y precisa. En la parte superior se leía claramente el encabezado: «Desvíos cutres, optimización de recursos». Y debajo, una lista de cifras astronómicas junto a iniciales de pacientes y conceptos clínicos. Una línea, marcada con un pequeño asterisco, destacaba sobre las demás. SG. Menos, rechazo terrenal. Tercera solicitud. Ahorro Project. Dado, 250.000 euros. El golpe fue definitivo, letal. Un jaque mate del que no había escapatoria. La prueba visual, la corroboración perfecta del testimonio de Elena, era irrefutable. El rostro de Vargas se descompuso en una máscara de horror y derrota. Se quedó paralizado, mirando la pantalla como si viera a un fantasma. El silencio cayó de nuevo sobre la sala, pero esta vez era un silencio de juicio. Dos agentes de policía comenzaron a avanzar lentamente hacia el estrado. El carismático doctor Vargas estaba acabado. Los flashes de las cámaras explotaron en una tormenta de luz cegadora.
capturando para la posteridad la imagen del rostro desencajado de Armando Vargas mientras los policías le leían sus derechos en voz baja pero firme. Ya no parecía un director de hospital poderoso y respetado, sino un hombre pequeño, patético, atrapado en su propia y sórdida red de engaños. Intentó decir algo, balbucear una última defensa, pero su voz se perdió en el clamor de los periodistas. Carmen lo observaba todo como si estuviera en un sueño, una película a cámara lenta. La tensión de los últimos días la abandonó de golpe, dejándola exhausta pero con una sensación de paz abrumadora. Lo habían logrado. Habían ganado. Miró a Alejandro, que le devolvió la mirada con una sonrisa cansada pero triunfante. Luego, su vista se posó en Elena, que lloraba en silencio, lágrimas de dolor y de liberación. Carmen se acercó y la abrazó con fuerza, un abrazo de gratitud, de sororidad, de victoria compartida. Dos mujeres a las que el sistema había intentado aplastar, se mantenían en pie, más fuertes que nunca. Habían luchado contra un gigante y lo habían derribado. El ruido de la sala se fue apagando en su mente, reemplazado por un solo pensamiento, el rostro de Sofía, sonriendo. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La rueda de prensa se convirtió en el epicentro del mayor escándalo médico de la década. Los titulares de todos los periódicos del día siguiente gritaban la noticia con letras mayúsculas. El ángel de la esperanza era un demonio de la codicia. La historia de Carmen y Sofía estaba en todas partes, un símbolo universal de la lucha de David contra Goliat. El ayuntamiento y el Ministerio de Sanidad intervinieron de inmediato el hospital, iniciando una investigación a gran escala que destaparía una red de corrupción mucho más profunda. El efecto dominó fue imparable. Otras familias que habían sido silenciadas por el miedo comenzaron a alzar la voz, sus historias sumándose al coro de la denuncia. La reputación del Hospital Esperanza quedó hecha añicos, pero de sus ruinas comenzó a surgir la promesa de una reconstrucción basada en la ética y la verdadera compasión. Para Carmen, el mundo exterior dejó de importar en el momento en que recibió la llamada que tanto había esperado, la que había, anhelado en sus sueños más desesperados. Era del nuevo administrador del hospital. «Señora García», dijo la voz al otro lado, «hemos encontrado un donante compatible para Sofía. La operación se programará de inmediato. El hospital cubrirá todos los gastos». Alejandro se quedó en un segundo plano, observando desde la distancia cómo Carmen recibía el reconocimiento que merecía. No quería robarle el protagonismo. Su misión había terminado. Había utilizado su poder y sus recursos no para acumular más riqueza, sino para equilibrar una balanza terriblemente injusta. Mientras veía a Carmen hablar con los nuevos directivos del hospital, no con su misión, sino con una dignidad y una fuerza que nunca antes había presenciado en nadie, sintió una satisfacción más profunda que la de cualquier acuerdo millonario. Había ayudado a cambiar una vida, se dio cuenta de que su propia existencia, tan llena de lujos y a menudo tan vacía de propósito, había encontrado un nuevo significado. El grito desesperado de una limpiadora le había despertado de un largo letargo espiritual. Se acercó a ella cuando terminó su conversación. «Carmen», dijo simplemente, poniendo una mano en su hombro con respeto. «Lo has conseguido». Ella se giró, y sus ojos, que ya no estaban llenos de miedo sino de una luz radiante, le sonrieron. «No», corrigió ella con una firmeza suave. «Lo hemos conseguido. Juntos». Y en ese momento, la barrera invisible que separaba al millonario de la limpiadora desapareció para siempre. El juicio contra Armando Vargas fue rápido y mediático. Abrumado por las pruebas irrefutables, incluyendo su propio libro de contabilidad, y los testimonios de decenas de víctimas y empleados del hospital, fue declarado culpable de fraude, malversación de fondos públicos y negligencia criminal. La sentencia fue ejemplar. Una de las más duras jamás impuestas en un caso de corrupción sanitaria, una advertencia para todos aquellos que creyeran que su poder los situaba por encima de la ley. Desde la cárcel, escribió varias cartas a los periódicos intentando apelar, proclamando su inocencia, pintándose como la víctima de una conspiración, pero nadie le escuchó. Su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción y arrogancia. Fue borrado de las placas del hospital, sus retratos retirados de las paredes, su legado reducido a una mancha de vergüenza en la historia de la medicina. Elena Torres fue restituida en su puesto con honores, y se le ofreció un cargo de nueva creación como defensora del paciente, para garantizar la transparencia y la ética en los procedimientos del hospital. Aceptó.
convirtiéndose en una guardiana incansable de los derechos de los más vulnerables, asegurándose de que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo que ella y Carmen habían sufrido. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Carmen. Pasaba cada minuto que podía al lado de Sofía, leyéndole cuentos, jugando a las cartas y preparándola mentalmente para la operación. La niña, aunque débil físicamente, sentía el cambio radical en el ambiente, veía la esperanza renovada en los ojos de su abuela, y eso le daba fuerzas. La noche antes de la cirugía, mientras le leía un cuento sobre una princesa guerrera, Sofía la detuvo, poniendo su pequeña mano sobre el libro. «Abuela», dijo con su vocecita seria y llena de sabiduría infantil, «¿tu amuleto mágico funcionó de verdad? ¿Nos salvó?» Carmen la miró, el corazón lleno de un amor tan grande que casi dolía físicamente. Le tomó la manita entre las suyas y la besó. «Sí, mi amor», le susurró, su voz cargada de emoción. «Funcionó mejor de lo que nunca hubiera imaginado. Nos protegió de los monstruos y nos trajo a los ángeles para que nos ayudaran a ganar la batalla». Sofía sonrió, una sonrisa de pura fe infantil, y se quedó dormida, tranquila por primera vez en mucho tiempo. Carmen se quedó velándola durante horas, observando su pecho subir y bajar con una respiración suave y regular. Mañana, su pequeña guerrera tendría la oportunidad de empezar de nuevo. La operación fue un éxito rotundo. Las horas de espera fueron una tortura para Carmen, un limbo de miedo y esperanza, pero cuando el cirujano salió del quirófano con una sonrisa cansada y el pulgar hacia arriba, sintió que volvía a nacer. Cuando Sofía despertó, aturdida por la anestesia pero con un nuevo color saludable en sus mejillas, lo primero que vio fue el rostro sonriente y bañado en lágrimas de su abuela. Las semanas de recuperación fueron duras, pero la niña demostró tener una fortaleza de hierro, la misma que su abuela. Cada día estaba un poco más fuerte. Pronto, el sonido de su risa, claro y cristalino, volvió a llenar las habitaciones del hospital, una melodía que era la más dulce de las victorias para Carmen. El día que le dieron el alta, el sol brillaba con una intensidad especial. Al salir del hospital, Sofía respiró hondo el aire fresco, llenando sus pulmones nuevos y sanos. ¿Y ahora qué, abuela?, preguntó, mirando la ciudad con ojos nuevos y curiosos. Carmen se arrod, y yo para estar a su altura. Ahora, mi vida, dijo, su voz ahogada por la emoción, nos vamos al parque. Y te compraré el helado más grande que encuentres. El parque era una explosión de colores y sonidos. Una sinfonía de vida que Carmen creía haber olvidado para siempre. Las risas de los niños, el chirrido de los columpios, el murmullo de las conversaciones de los padres, todo se mezclaba en una melodía de normalidad que era casi dolorosa por su abrumadora belleza. Sentada en un banco de madera bajo la sombra generosa de un castaño centenario, observaba a Sofía, que ahora tenía 9 años, y corría con una energía inagotable, persiguiendo a una paloma. Su pelo castaño volaba con el viento, su rostro estaba sonrosado por el esfuerzo y su risa, esa risa que Carmen había anhelado oír de nuevo con desesperación, era el sonido más puro y perfecto del universo. Cada salto, cada carrera, era un milagro tangible, un milagro que habían arrancado con uñas y dientes de las fauces de la indiferencia. Carmen sintió una paz tan profunda que le llenó los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad serena. Tocó el pequeño amuleto de Gis, los en su muñeca, ahora un poco desgastado por el tiempo y la tensión, un veterano de guerra que había cumplido su misión. Lo logramos, mi pequeña valiente, pensó, una sonrisa dibujándose en sus labios. Unos minutos después, una sombra amable se proyectó sobre ella. Veo que alguien ha recuperado el tiempo perdido con creces, dijo la voz tranquila y familiar de Alejandro. Se sentó a su lado en el banco, con esa mezcla de respeto y cercanía que ahora definía su extraña pero sólida relación. Llevaba ropa informal y parecía mucho más joven y relajado que el hombre del traje caro que había conocido en el hotel. Sostenía 2 helados. Le ofreció uno a Carmen. Chocolate. He oído que es el sabor favorito de las guerreras. Carmen aceptó el helado con una sonrisa agradecida. Gracias, Alejandro. Por esto, y por todo. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada se condensaba todo lo que habían vivido juntos. La desesperación, la lucha, el miedo, y, finalmente, la victoria. Era un vínculo forjado en el fuego, más fuerte que cualquier contrato. Observaron a Sofía en silencio por un momento, la niña ahora intentando hacer un castillo de arena. Nunca me cansaré de verla así,
confesó Carmen en un susurro. A veces, por la noche me despierto y voy a su habitación solo para escucharla respirar. Para asegurarme de que todo esto es real. Alejandro asintió. Has hecho más que salvarla a ella, Carmen. Nos has salvado a muchos. La propuesta llegó una semana después, en la sobria elegancia de la oficina de Alejandro, un espacio con vistas panorámicas de Madrid. Carmen, lo que hiciste ha destapado una cloaca. El caso de Sofía no era único. Hay docenas, quizás cientos de familias que han sido destrozadas por sistemas como el de Vargas, dijo él, su tono serio. No podemos detenernos aquí. No podemos permitir que el ruido mediático se apague y todo vuelva a ser como antes. Quiero crear una fundación. Una organización que ofrezca asesoramiento legal y apoyo financiero a familias sin recursos que se enfrenten a negativas médicas injustas. Hizo una pausa dramática, inclinándose hacia adelante sobre su imponente escritorio de caoba. Y quiero que tú la dirijas. Carmen se quedó sin aliento. Una risa nerviosa y casi histérica escapó de sus labios. ¿Yo? Alejandro, por favor, sé realista. Soy una limpiadora. No tengo estudios. No entiendo de leyes ni de finanzas. ¿Qué podría hacer yo? La idea era tan absurda, tan fuera de su alcance, que le pareció una broma cruel. Dirigir yo una fundación es una completa locura. No sabría ni por dónde empezar, pensó, sintiéndose de nuevo pequeña. No necesito una experta en finanzas, Carmen. Ya tengo muchos de esos y la mayoría no tienen corazón, replicó Alejandro con una firmeza que no admitía discusión. Necesito a alguien con coraje. Necesito a alguien que sepa lo que es el miedo. Necesito a alguien que haya estado en el barro, que sepa lo que es luchar contra un muro de indiferencia y no rendirse jamás. Necesito tu experiencia, tu instinto, tu humanidad. Eso no se aprende en ninguna universidad. Sus palabras eran un bálsamo y un desafío al mismo tiempo. La estaba viendo no como la mujer del uniforme azul, sino como la líder que él creía que podía ser. Le estaba ofreciendo no caridad sino una asociación, una oportunidad de transformar su inmenso dolor en un propósito que trascendiera su propia historia. Carmen lo miró fijamente, buscando algún rastro de duda en su rostro, pero solo encontró una confianza absoluta que la desarmó. Tú eres el corazón de esta operación, Carmen. Sin ti, sería solo otro proyecto corporativo sin alma. Contigo puede ser una revolución. La palabra revolución resonó en su cabeza. El miedo seguía ahí, pero por debajo de él, una nueva sensación comenzaba a brotar. La posibilidad. Esa noche en la quietud de su pequeño apartamento, Carmen no pudo dormir. Las palabras de Alejandro daban vueltas en su cabeza. ¿Podría hacerlo? ¿Tenía derecho a aceptar una responsabilidad tan enorme? Se levantó y fue a la cocina. Sobre la nevera, sujeto con un imán con forma de mariquita, había un dibujo de Sofía. Era un retrato de ella, de Carmen, con una capa roja de superheroína y una sonrisa gigante. Debajo, con la letra irregular y encantadora de una niña ponía, para la abuela más valiente del mundo. Miró aquel dibujo, tan simple y tan profundo, y la respuesta le llegó con una claridad meridiana que silenció todas sus dudas. Sofía no la veía como una simple limpiadora. La veía como una heroína. Quizás, solo quizás, era hora de que ella misma empezara a creerlo. El miedo no desapareció por completo, pero se transformó en una energía nerviosa, en una determinación feroz. Ya no se trataba de si podía hacerlo, sino de que debía hacerlo. Cogió el teléfono y le escribió un mensaje, aunque era pasada la medianoche. De acuerdo, acepto, pero con una condición. La respuesta de él fue casi instantánea. ¿Cuál? Carmen sonrió. Que la fundación se llame Sofía, para que nunca olvidemos por qué empezamos. La inauguración de la Fundación Sofía no fue un evento ostentoso. Se celebró en un pequeño local a pie de calle, en un barrio obrero. El espacio era modesto pero luminoso, con dibujos de niños en las paredes. Había algunos periodistas y un puñado de políticos locales. Pero la mayoría de los asistentes eran gente corriente, vecinos, amigos, y las primeras familias a las que la fundación ya estaba ayudando. Elena Torres estaba en primera fila, sus ojos brillando de orgullo.
Carmen subió a una pequeña tarima, no con un discurso preparado, sino con unas notas en una servilleta. «Yo no sé hablar en público», comenzó, su voz un poco temblorosa. «Pero sé lo que es el miedo, sé lo que es sentir que el mundo se derrumba y que a nadie le importa. Esta fundación no es para dar limosna. Es para dar voz. Es para recordarles a los que tienen el poder que detrás de cada expediente hay una vida, y que todas las vidas importan. Es para que ninguna abuela tenga que volver a llorar sola en un pasillo». Sus palabras, sencillas y directas, calaron mucho más hondo que cualquier discurso elocuente. Cuando terminó, el aplauso fue sincero y atronador. Alejandro, de pie en un rincón, la miraba con una admiración inmensa. El primer caso oficial que asumieron fue el de un niño de 7 años llamado Leo, que necesitaba un costoso tratamiento cardíaco que el seguro público se negaba a cubrir, alegando que era experimental. Cuando Carmen conoció a sus padres, una joven pareja agotada por la lucha, se vio reflejada en ellos. Vio su propia angustia, su misma impotencia. Pero esta vez, había una diferencia fundamental. «No vais a pasar por esto solos», les dijo, tomando la mano de la madre entre las suyas. «Tenemos un equipo de abogados. Tenemos peritos médicos. Y no nos tendremos hasta que Leo tenga el tratamiento que se merece. Vosotros concentraos en cuidar de vuestro hijo. De la guerra nos encargamos nosotros». La sensación de poder decir esas palabras, de ofrecer la ayuda que a ella le habían negado tan cruelmente, fue una de las más gratificantes de su vida. Se sumergió en el caso con la ferocidad de una leona. Pasó noches en vela estudiando informes médicos con la ayuda de Elena, y asistió a reuniones con los abogados de Alejandro, aprendiendo a un ritmo vertiginoso. Descubrió que tenía una mente aguda para encontrar inconsistencias y una tenacidad que desgastaba a los burócratas más impasibles. No era una limpiadora jugando a ser abogada, era una guerrera defendiendo su territorio. La victoria llegó unas semanas después. El hospital cedió y aprobó el tratamiento para Leo. La noticia fue un bálsamo para el alma de Carmen, la prueba de que el cambio era posible. Esa noche ella y Alejandro lo celebraron con una cena sencilla en un pequeño restaurante italiano cerca de la oficina. Hablaron durante horas no sobre el trabajo, sino sobre la vida. Él le contó sobre su infancia solitaria en internados de lujo, sobre un padre ausente que le enseñó el valor del dinero pero no el del afecto. Ella le habló de su marido, fallecido demasiado joven, y del sueño que siempre tuvieron de tener una pequeña casa junto al mar. Descubrieron que, a pesar de las enormes diferencias en sus circunstancias, compartían una misma soledad. «Antes de conocerte», confesó él, «mi vida era una sucesión de metas. Comprar esto, adquirir aquello, era un juego muy aburrido. Tú me enseñaste que hay batallas que sí merecen la pena». Mientras esperaban el café, Alejandro alargó la mano sobre la mesa y cubrió la de ella. Su tacto fue cálido y firme. «Has traído luz a un mundo que para mí era muy gris, Carmen», dijo en voz baja. «Me has hecho querer ser un hombre mejor». La Fundación Sofía creció exponencialmente durante el primer año. La historia de Carmen había inspirado a muchos, y las donaciones, tanto de grandes empresas como de ciudadanos anónimos, no dejaban de llegar. Pudieron contratar a más personal, un pequeño ejército de abogados, trabajadores sociales y psicólogos comprometidos con la causa. Elena Torres aceptó un puesto en la junta directiva. «Mi lugar está aquí», dijo el día que firmó su contrato, asegurándome de que el poder nunca más se use para aplastar a los débiles. Juntas, Carmen y Elena formaban un equipo formidable, la pasión y el conocimiento, el corazón y la estrategia. Crearon un programa de voluntariado que atrajo a decenas de médicos jubilados y estudiantes de derecho, tejiendo una red de solidaridad que se extendía por toda la ciudad. El pequeño local pronto se quedó pequeño, y tuvieron que mudarse a unas oficinas más grandes. Pero Carmen insistió en una cosa: la puerta principal debía estar siempre abierta, sin recepcionistas intimidantes. Quería que cualquiera que entrara se sintiera bienvenido y escuchado, no como un número más en un sistema hostil. Quería que fuera un refugio en medio de la tormenta burocrática. Un día, Carmen recibió una invitación oficial para asistir a un acto en el Hospital Esperanza. Su primer impulso fue negarse. Volver allí, a esos pasillos llenos de fantasmas y malos recuerdos, le provocaba un nudo en el estómago.
Pero Alejandro la convenció. «Tienes que ir», le dijo. «Es el cierre de un círculo. Para ti, y para todos los que lucharon a tu lado». Cuando llegó, se encontró con una sorpresa que la dejó sin palabras. El ala de pediatría había sido completamente renovada, ahora era un espacio alegre y lleno de luz. Y en la entrada principal, donde antes colgaba un arrogante retrato de Armando Vargas, ahora había una placa de bronce pulido. Con la voz entrecortada por la emoción, Carmen leyó la inscripción: «En honor a la valentía de Elena Torres y Carmen García, y en memoria de todas las víctimas de la negligencia institucional. Que su lucha nos recuerde siempre que la compasión debe ser el corazón de la medicina». A su lado, el nuevo director le dijo: «Hemos solicitado formalmente el cambio de nombre. A partir del año que viene este centro se llamará Centro Pediátrico Sofía García». Las lágrimas brotaron de los ojos de Carmen, lágrimas de sanación. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete, seguimos. Con el paso de los años, Sofía se convirtió en una adolescente brillante y compasiva. A pesar de todo lo que había sufrido, no había en ella ni un rastro de amargura. Al contrario, poseía una madurez y una empatía inusuales para su edad. Durante las vacaciones de verano, insistía en trabajar como voluntaria en la fundación que llevaba su nombre. Se encargaba de organizar actividades para los niños que estaban en tratamiento, talleres de pintura, sesiones de cuentacuentos, pequeñas obras de teatro. Verla jugar con ellos, hacerles reír, consolarlos, cuando estaban asustados, era para Carmen la prueba definitiva de que todo había valido la pena. Sofía era el legado viviente de su lucha. Un día, Carmen la encontró sentada en un rincón de la sala de juegos, enseñando a una niña pequeña y asustada a trenzar hilos de colores para hacer un pequeño amuleto, idéntico al que ella misma llevaba en la muñeca desde hacía años. «Esto es para que te dé fuerza», le decía Sofía con una seriedad encantadora. «Mi abuela dice que son mágicos y que protegen de los monstruos». En ese momento, Carmen comprendió que la cadena de amor y resiliencia que ella había iniciado, nunca se rompería. El 5º aniversario de la Fundación Sofía se celebró con una gala benéfica. Carmen, que seguía sintiéndose fuera de lugar en esos ambientes, subió al escenario con la confianza de una mujer que conoce su propio valor. Vestía un elegante vestido azul noche, un regalo de Alejandro, y su rostro irradiaba una serenidad que llenaba la sala. «Cuando empezamos este viaje», dijo al micrófono, «éramos solo una abuela asustada y un hombre bueno que decidió escuchar. Hoy, 5 años después, hemos ayudado a más de 300 niños. Hemos operado con éxito en 3 ciudades españolas, cambiando la vida de cientos de niños y sus familias». Más tarde esa noche, en la terraza, contemplaba Madrid junto a Alejandro y una Sofía ya adulta. Se quedaron así los 3, una familia improbable y perfecta. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con naturalidad. Con la otra, Carmen acarició el gastado adorno de hilos, testigo mudo de su viaje. Comprendió que la mayor fuerza no reside en el poder sino en el asaque, amor que se niega a rendirse, tejido con la esperanza en la muñeca de una abuela. Y en esa promesa silenciosa de seguir luchando, encontraron su verdadero final feliz.